Dos, tres. Corre tiempo. Ok, muy buenas tardes, estimadas alumnas. El día de hoy vamos a iniciar el tema que lleva por título la biografía. Es la ficha número 7. Recuerden que estamos en lengua y comunicación. Y bueno, ¿qué es una biografía? ¿Sí? Una biografía, vamos a ver propiamente la definición. Aquí en esta ficha número 7, la actividad número 1 que nos pide es que si hemos leído alguna biografía anteriormente, comentemos, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontramos, ¿no? Hagamos algún comentario respecto a ese personaje del cual hemos leído previamente. Pero si no han leído alguna biografía con anterioridad, entonces nos vamos a saltar esta actividad y nos vamos a ir directamente a la definición. Muy bien, entonces vamos a empezar por el inicio y normalmente el inicio viene siendo el concepto. Entonces aquí encontramos qué es una biografía. Biografía, no hay que confundirlo con bibliografía, ¿sí? Porque eso lo vimos en temas anteriores. La biografía es la historia de vida de una persona, no de dos, ni de tres, ni de muchas. Es la vida de una persona, narrada por otra persona, ¿sí? De manera resumida, es decir, en esta narración escrita se proporcionan los datos más relevantes desde su nacimiento hasta la muerte. También puede hacerse una biografía de una persona en vida, es decir, aunque no haya muerto. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la biografía de ese personaje tan conocido que cuando se hizo dicha biografía vivía, sin embargo, ahora en el pasado diciembre, pues ya falleció. Me refiero a es cantautor de la música ranchera, el ícono, ¿verdad?, de la música ranchera, mejor conocido como ¿quién? ¿Sí te ubicas? No lo veo, no lo alcanzo a ver, no sé quién No, sea. pero ¿sabes de quién hablo? De un personaje que es el ícono de la música ranchera en México, que Es de falleció. ¿De quién? Vicente Fernández. Así es, claro, tenías que decirlo, ¿verdad? Tenías que atinarle. Entonces vamos a encontrar aquí en este material la biografía de Vicente Fernández, entre otros personajes, pero uno que creo que nadie desconoce es esta biografía. Se realizó dicha biografía cuando él todavía vivía. Sí, sin embargo, sabemos que hace apenas unos días, ¿verdad? Días, ni siquiera meses, cuando mucho un mes. Bien, y seguimos leyendo. Entonces, vamos a repasar. La biografía es prácticamente la historia de vida de la persona. Así lo podemos resumir. La historia de vida de la persona. Ahora, ¿quién escribe? No le escribe esa persona, sino le escribe alguien más, o sea, una tercera persona, o sea, lo escribe un narrador, ¿sí? Entonces dice aquí que en esta biografía se señalan hechos, o sea, todo lo que hizo o lo que ha hecho si aún vive, todas sus obras, todos aquellos logros que haya alcanzado. También en la biografía se incluyen los fracasos que haya tenido ese personaje de quien está hablando la biografía, ¿sí? Si se involucró en algún evento importante, ¿sí? También se incluye en dicha biografía.
así como todo lo que pueda interesar de la misma, ¿sí? Incluyendo en ocasiones el análisis de su personalidad, o sea, de repente también la biografía se mete ya, digamos, en cosas a veces ya muy personales, ¿no? A través de información relevante y precisa. Hasta aquí, Elidia, ¿te queda claro qué es una biografía? Sí. Más o menos me lo puedes explicar con tus propias palabras. Pues que uno, bueno, bueno, estamos hablando le estamos metiendo un poquito de ese personaje, Ajá. de Vicente, es Dale. de su vida desde que empezó su carrera hasta cuando Sí, terminó, hasta- ya lo que le haya pasado, malo, bueno, tuvo éxito, no tuvo éxito, también se narra ahí. así es. Muy bien. También vamos a aprender aquí, a grandes rasgos, eso es una biografía, ¿no? Es la historia. La historia, pero de una persona en especial. Muy bien, y claro, más adelante vamos a ver las partes que debe incluirse en una biografía. Ok, me parece que ya tienes una idea bastante clara, aunque muy general, pero clara, de lo que es la biografía. Así que podemos continuar, ¿verdad? Ujú. Bien, dice, los sucesos que se narran pues son verdaderos. Esto debe de cuidarse mucho porque se está hablando precisamente de una persona y en caso de que se hable cosas que no son verdaderas, pues el narrador se puede meter en muchos problemas e incluso problemas legales. ¿Sí? Así que todo lo que se diga, todo lo que se narre en esa biografía, que es por escrito, por cierto, deben ser hechos verdaderos enmarcados en un contexto de histórico real y están ordenados en forma cronológica. Cuando decimos forma cronológica, significa que tal a como van sucediendo sus logros, sus hechos, en ese orden del tiempo, pues, se va narrando. E incluso el narrador normalmente empieza desde que nació, así a grandes rasgos menciona cómo fue su niñez, dónde estudió, quiénes fueron sus padres, ¿sí? Sus padres, sus abuelos, su familia más cercana, ¿no? Entonces, va dando la historia de vida de dicha persona, pero vaya, cronológica significa que desde que nació y en ese orden a cómo fue pasando el tiempo, obviamente hasta que falleció en caso de que ya haya partido, ¿no? Bien, dice que de acuerdo a cómo sucedieron los hechos, con la finalidad de que la narración sea de lo más apegado a la realidad y tenga coherencia. Además, nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, el modo de ver y de entender las cosas en la época en la que haya vivido dicho personaje. Son relatos escritos, ¿sí? Esta parte que enfatizaba la biografía, pues siempre es por escrito, ¿verdad? ¿Sí? Es una narración por escrito en donde son relatos, dice, escritos en tiempo pasado, contados por otra persona. Es decir, ese escrito lo hace, como ya dije, otra persona. No lo hace la misma, porque entonces sería una autobiografía. ¿Sí? Cuando lo escribe uno mismo, entonces se llama autobiografía. Entonces, contados por otra persona que previamente se dedicó a investigar, a consultar fuentes confiables de recopilación de información. Entonces, aquí hay un dato interesante, porque el narrador antes de escribir, pues tiene que investigar quién fue esa persona, toda su historia a detalle la tiene que ir investigando, así que sí se lleva un buen tiempo haciendo este trabajo de investigación y por lo tanto va teniendo todos los datos para que vaya armando precisamente la biografía.
Ok, aquí están las características que decíamos, ¿no? Ya más en específico, las características de la biografía. En primer lugar, tenemos que la biografía va centrada en la persona, ¿sí? Es decir, en una persona. Ya decíamos que es la historia de vida. La segunda característica nos dice que es la descripción del personaje. Sí, aquí sí que es necesario manifestar las características físicas, las psicológicas, también su calidad moral, pues, de la persona. Al definir los principales rasgos de la personalidad de esa persona, permitirá al lector comprender las decisiones que tomó para ciertas situaciones o logros que haya alcanzado. Ok, entonces en esa descripción de personaje, y repito, es como cuando queremos describir a una persona que conocemos, cómo es físicamente, cómo es su comportamiento, su conducta, ¿sí? Ahí es donde se define esa descripción. Vamos a la tercera característica, dice que el contexto histórico se deben narrar hechos verdaderos dentro de un marco histórico real y contar la historia de vida dentro de un tiempo cronológico. Esto ya lo habíamos explicado en la diapositiva anterior. La característica número 4 nos dice que la narración de hechos importantes, ¿sí? Lo más importante. Entonces aquí dice que solo se cuentan los momentos más importantes. No es necesario contar todos los momentos de la vida del personaje, porque, híjole, no alcanzaría a lo mejor un libro o 2, 3 libros para describirlo e incluso podría ser muy tediosa la lectura precisamente para el lector. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Elidia? No. ¿Todo bien? Sí. Ok, vamos a ver más en específico qué es la cronología. Dentro de la biografía se debe llevar un orden, ¿sí? Un orden de acuerdo a cómo sucedieron los hechos en la vida del personaje, con la finalidad de que la narración tenga coherencia y mejor comprensión. El tiempo verbal es usualmente en pretéritos, en pasado, pues, en algunas variaciones. Los sucesos pueden ir acompañados por fotografías del personaje, ¿sí? Eso para reforzar más la narración y para que el lector pueda ver de que es verídico lo que se está diciendo de el personaje. Bien, vamos ahora a las características del narrador, o sea, del que escribe, del que cuenta, pues, esa historia del personaje. Entonces, respecto al narrador, dice que la biografía está escrita por un narrador en tercera persona, ¿sí? Este narrador debe de conocer los detalles de la vida del personaje. Para ello, se debe realizar una investigación profunda y consultar fuentes confiables, como, por ejemplo, a las personas, incluso libros, quizás revistas donde haya escrito algo, en el propio Internet, ya saben que en Internet casi todo lo encontramos, entre otros, y recopilar precisamente la información. Bien, otra de las características son los hechos históricos y lugares. En una biografía se narran los viajes que realizó a lugares importantes donde estuvo presente. Esto permite al lector situarse tanto en el espacio como en el tiempo de vida de esa persona de quien estamos leyendo la biografía. Rápidamente repasamos las características de centrada en una persona, descripción de esa persona, el contexto histórico,
las narraciones de hechos más importantes. Todo debe ser de manera cronológica. La tercera persona, que es el narrador, y los hechos históricos y lugares donde sucedieron las cosas más importantes de lo que se está hablando del personaje. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a aquí donde nos dice los elementos de un texto biográfico, ¿sí? Los elementos que se incluyen primordialmente son los siguientes: la fecha y lugar de nacimiento, ¿sí?, de esa persona. La información familiar, que ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Principalmente padres, esposa, esposo, ¿sí?, hijos, ¿sí?, así a grandes rasgos. Logros personales, por ejemplo, profesión, en los personales se refiere a la parte académica, también a la cuestión personal, familiar, o sea, es muy general aquí, ¿no? Entonces, todos los logros que sean importantes y que valgan la pena mencionarlos, se deben de incluir en la biografía. Y eventos principales de la vida, ¿no?, que son las experiencias más enfáticas de dicho personaje. De igual manera, el efecto o impacto que ese personaje tiene en la sociedad, ¿sí? Es como comentabas, ¿no?, con Vicente Fernández, pues sabemos el gran impacto que tuvo, que tiene y que seguirá teniendo incluso después de muerto, ¿sí? Pues en este caso sus obras, ¿verdad?, artísticas, como cantautor. Y la significación histórica, ¿no?, que es la parte más fundamental que esa persona tuvo en su historia. Bien, dice, esta información es necesaria para toda biografía, debiendo presentarla de manera coherente y bien redactada, para llamar, para capturar la atención del que está leyendo. Y bien, hasta aquí la parte teórica, Lidia, hasta aquí todo lo que necesitamos saber acerca de la biografía. Y enseguida vamos solamente a revisar precisamente algunas biografías, como la de este primer personaje que ya venimos hablando, ¿verdad?, para ayudarnos en la exposición. Vicente Fernández, como te comentaba, cuando esta biografía la realizó el narrador, él todavía vivía. Por eso es que se escribe, en este caso, mira, solamente el año en el que nació, guión, y ya no se escribe el año porque no, todavía vivía, pues. Entonces nada más se cierra el paréntesis y así es como queda la fecha de este personaje, ¿sí? Sí. De acuerdo, muy bien. Esa es una pequeña observación, porque cuando la biografía se escribe, pero ya ese personaje ya, digamos que ya falleció, entonces ahí obviamente ya se sabe cuándo nació y también en qué año murió. Entonces se escribe ambos años, ¿verdad? Pero repito, así es, aquí no había fallecido todavía. Y bien, lo que te voy a dejar de tarea y para todos, pues es precisamente que se relajen y que lo vean así como si estuvieran leyendo una revista de Cosmopolitan y todas esas revistas que compran ahí para enterarse de todos los aconteceres del medio artístico, algo así, en esa tonalidad. Quiero que se relaje y que por su propia cuenta
empiecen a leer todas las biografías que aquí le compartimos en este material. Entonces, para que te relajes este fin de semana, ¿sí? Leyendo varias biografías. La primera es de Vicente Fernández, ¿no? Del charro de Huentitlán, de los Altos, allá de Jalisco. Entonces, hasta acá continúa, ¿sí? La biografía de él. Y luego viene otra biografía que espero que también la lean con mucho entusiasmo, no porque no haya sido un artista, pero sí es un personaje importantísimo, que es precisamente la biografía de Cuauhtémoc. Obviamente cuando se escribe, pues ya es un personaje histórico, y aquí es donde te comentaba, ¿no? Aquí sí ya se escribe tanto el año de nacimiento como el año en el que falleció. Entonces, esta es otra biografía. Es importante que lean con mucha atención y entusiasmo cada una de estas biografías, porque de ello depende la actividad que van a realizar. Bien, este sería el ejemplo 2. Y acá continúa. Y viene otro ejemplo que también es interesante, fíjate. También es interesante la vida, sí, de la biografía de Frida Kahlo. Seguramente hayas escuchado de este gran personaje y todo lo que su historia de vida, que muchas veces también conmueve por el gran sufrimiento que tuvo a raíz de un accidente, ¿no? Y entonces ahí te vas a enterar no solamente de esa vida personal, sino también de su vida artística y de las obras más importantes, ¿sí? Como las pinturas que ella realizó, ¿verdad? Incluso por acá menciona de un autorretrato, ¿sí? Son autorretratos de alguna manera, todas las pinturas que ella plasma ahí, su propia vida, pero de manera artística, a través de las pinturas. Entonces, es interesante. Bien, hasta ahí tendríamos tres biografías, y enseguida, fíjate bien, viene la actividad. Enseguida se nos pide que vamos a completar el cuadro comparativo, ¿sí? Sobre las características de los textos biográficos revisados en los ejemplos que previamente señalamos. Entonces, por ejemplo, de esas biografías que ya leíste con mucho entusiasmo, vas a ir rellenando esta tablita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vicente Fernández, pues vas a escribir aquí en esta celda, pues la fecha y lugar de nacimiento. Vas a buscar esa información familiar que ahí la encuentras, ¿verdad? Los logros personales, los eventos principales de la vida, ¿sí? Efectos o impacto en la sociedad, que en este caso tú lo puedes deducir y comentarlo con tus propias palabras, con la experiencia que tienes, ¿no? En la lectura de ese personaje. Y la significación histórica. Entonces, lo mismo vas a hacer con la biografía del personaje de Cuauhtémoc y de Frida Kahlo. Bien, hasta aquí te quiero explicar nada más, aunque falta una parte del material de esta ficha, ¿sí? Para no saturar, hasta ahí quiero que revisemos. Y mira, esta actividad la podrían entregar mañana viernes, o al más tardar el domingo, para que ya el lunes ya la tenga yo disponible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente esta actividad, que es rellenar el cuadro, ¿sí? Esa información, repito, la vamos a encontrar en la biografía de los tres personajes,
que previamente ustedes leyeron con mucha alegría y con mucho entusiasmo y también con mucha curiosidad, ¿no? ¿Verdad? Sobre todo con mucha curiosidad. Y yo estoy seguro que hasta vas a tomar algunas revistas que amplíen más la información de Vicente Fernández. Es posible que hasta te pongas a escuchar todos y cada uno de los discos, ¿verdad? De sus obras. Tal vez para que le digas al maestro, yo sí leí y también tengo aquí las obras de este gran personaje. Muy bien, que por cierto, nunca investigué, fíjate si somos, familia. Ah, sí, ¿verdad? Porque Fernando. A lo mejor es mi tío. Ándale, Y yo no ni lo fui sabía. por... Oye, pues yo creo que ahora sí me interesa, ¿no? Porque no vaya a ser que me haya dejado alguna herencia ahí, un ranchito por ahí. Ajá. Muy bien, Elidia. Esta sería la clase de hoy. Si te das cuenta, está muy atractiva esta lectura, este tema, y pues es solamente una actividad, ¿verdad? Aquí está la actividad, la cual también la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp para que tengan bien claro cuál es la actividad. Bien, ¿algún comentario, preguntas? No, ninguno. Correcto. Muy bien, entonces me dio muchísimo gusto poder explicarte esta clase para ti y para todos tus compañeras y compañeros de clase que seguramente van a escuchar esta clase grabada y pues también me enviarán sus actividades. Por ahí tu hermanita, Elda, ha estado muy puntual, cumpliendo Ah, sí. con sus tareas. Sí, así es. Muy Está bien. bien. Voy a dejar de compartir. Y pues bueno. Nos despedimos, Elidia, que tengas bonita tarde, que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana, ¿no? Mañana. Igual, ¿no? Sí, mismo horario, ¿eh? Y por el mismo canal. Vamos a seguir usando, sí, vamos a seguir usando Teams porque nos permite grabar con toda calma y sin presión de que se vaya a terminar la sesión. Ok, Ok. hasta Entonces, hasta luego. mañana. Hasta mañana. Ya sabes, si en caso de que existiera alguna preguntita por ahí respecto a la Ajá, tarea, ya sabes, ¿no? A través del sí. chat, del WhatsApp, perdón. Ok. Perfecto. Bien, vamos a ir guardando.